Doy ahora la más cordial bienvenida al director general del ISSSTE, ex jefe de gobierno de esta ciudad, Martí Batres, bienvenido. ¿Cómo estás? Mi Bien, querido Leonardo, buenas noches. contento de saludarte y bueno, pues preguntarte y rogarte que le cuentes al auditorio por qué razón deciden retirar la reforma a la ley del ISSSTE y qué es lo que efectivamente estaba en juego y ahora se ha resuelto por la vía, decías tú el día de ayer, administrativa, o será resuelto por la vía administrativa. Martín. Bueno, porque la iniciativa que se presentó el pasado 7 de febrero de este año 2025 suscitó algunos debates. No obstante que es una buena iniciativa, que su contenido es benéfico para los trabajadores, maestras, maestros, porque busca fortalecer los servicios de salud y el acceso a la vivienda social. Sin embargo, para ciertos sectores del magisterio no era la reforma que había que hacerse porque no incluía los temas relacionados con las pensiones. Incluso algunos sectores, por falta de información, consideraban que podía afectarlos, lo cual no era así. Sin embargo, había quien pensaba eso, y entonces diversos grupos magisteriales pidieron que se retirara, y la presidenta, con mucha sensibilidad, con accesibilidad, les dijo: no tengo inconveniente en retirarla, y la retiró para que no fuera un motivo de conflicto o de confrontación. Entonces, la parte que se refiere No, a y la que de cuestión... todas maneras están ahí en el Zócalo, no sé bien por qué, a lo mejor están celebrando, pero hoy siguen movilizados hoy ahí en el Zócalo, ¿no? Tienen otros temas que vienen planteando desde hace años. Es una agenda que no es de ahorita, es una agenda que se viene planteando desde hace años, sobre todo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. ¿Qué tiene que ver con la edad de sustituyó... retiro, Martí, o con qué tiene que ver su inquietud? Hace unos días me decía uno de los Sí, exponentes de la CENTE que no estaban de acuerdo con la idea de las cuentas personalizadas, que querían volver al viejo sistema. con eso también. Fundamentalmente eso es lo que plantean, aunque eso es un punto muy complejo de resolver. O sea, no es un asunto trivial, diría la propia presidenta. No es un tema cualquiera, o sea, es complejo. ¿Por qué? Pues porque tiene un impacto financiero, económico, político, en muchos aspectos. Entonces, ese es un punto, el de regresar al sistema solidario, sustituir todo el sistema de cuentas individualizadas por el sistema solidario. Y el otro tema que plantean es lo de regresar a las edades que había, porque antes de la reforma del 2007, que en realidad es lo que ellos cuestionan, fundamentalmente aquella reforma del 2007 que se hizo con Calderón, no había una edad mínima de jubilación, sino que el trabajador que llegaba a 30 años de servicio, siendo hombre, y a 28 era trabajadora, era mujer, ya podía retirarse, pero con la reforma del 2007 se estableció una tabla para ir agregando un año, cada 2 años agregarle un año a la edad mínima. ¿Íbamos en 58? ¿En qué íbamos? Empezamos en 51, vamos en 58 hasta llegar a 60, ¿no? Que tampoco está mal, ¿no? Jubilarse a los 58 no está mal, ¿no? Bueno, es todo un debate, pero aquí yo me ciño simplemente a comentar lo que ellos plantean. Ellos lo que quieren es que se Pero regrese entiendo que la presidenta les dijo que se va a topar en 58, ¿no? La presidenta lo que les dijo es que ya no va a avanzar más, o sea, ya no va a seguir el plan que había de que llegara hasta los 60,
sino que se quedaría donde está en este momento. Sí, porque sí tiene implicaciones presupuestales fuertes. Digo, la esperanza de vida, Sí. más o menos, ¿por dónde la traemos, Martín? Bueno, la esperanza de vida es muy diferente a la que había en 1960, ¿no? En 1960 andábamos como en 55 años promedio. Ahorita debemos andar como en 78, 77 años promedio. Entonces, Si te jubilas a los 58, pues sí tienes 20 años de pensión. bueno, hay otras condiciones, pero de todas maneras, pues está el tema ahí. Ciertamente, quienes se habían preparado para jubilarse a una cierta edad, ya no lo pudieron hacer porque llegó la reforma del 2007 y les fue agregando años al momento en el que pensaban que iban a poder jubilarse. Eso es real también, ¿no? Yeah. Entonces, lo que ellos están planteando son estas cuestiones, estas que mencionaste, sustituir el sistema de ahorro individualizado por el sistema solidario y, por otra parte, volver a regresar a las edades que había, que no había una edad mínima para jubilarse, sino 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 en el caso de las mujeres. Esos son sus planteamientos que no son de ahorita, que no están motivados por la iniciativa que envió el actual gobierno federal, sino que son planteamientos que vienen desde el 2007 a la fecha. Oye, y el tema de los créditos al Foviste y ampliar las capacidades del Foviste para construir vivienda, ¿qué nos cuentas? Bueno, ahí lo que comentó la presidenta es que como ese es un tema muy benéfico para trabajadoras y trabajadores, y este tema de vivienda pues no genera controversia, sino más bien mucho consenso, se buscaría por la vía administrativa, es decir, a partir de decretos que la propia presidencia y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal van a estudiar. Son dos cosas ahí. Una es poder facilitarle a los acreditados del Foviste la liquidación de sus créditos por medio de 3 formas de ayuda. Una es el congelamiento para que la deuda ya no crezca más, ni por efecto de la inflación ni por efecto de los intereses. Yeah. La otra es con quitas, sobre todo para ayudar a los jubilados que tienen deudas muy abultadas y sería muy difícil que terminaran de pagarlas, y con quitas se reducirían sus montos de endeudamiento. Y la otra es con las condonaciones, o sea, la idea es que quien ya pagó 2 veces o más el crédito y sigue teniendo una deuda, se condone la deuda que falta. Esos son 3 formas de ayudar. Y la otra cuestión es regresarle al Foviste las facultades para construir vivienda, que por cierto están en la Constitución, están en el apartado B del artículo 123, pero se retiraron de la ley del ISSSTE también en el año 2007. Entonces, como hay un fundamento aquí en estos temas, podría irse por la vía administrativa, por la vía de algún decreto de la presidencia de la República. Comprendo. Y el tema de quiénes iban a pagar o con cuántos iba a cotizar, entiendo que es muy complicado el tema de la retribución de los servidores públicos, de que reciben un sueldo base y después una serie de compensaciones diferentes que lleva a que, no sé, si ganas 30,000 pesos, igual tu sueldo base son 12,000 y sobre eso se cotiza el ISSSTE. ¿Eso cómo se va a arreglar, Martín? Pues mira, por lo pronto esa es la parte donde hubo más discusión y eso se está retirando al retirarse la iniciativa. En realidad lo que se planteaba es que los altos funcionarios pagaran su cuota de salud al ISSSTE, que ya está establecida en la ley, sobre la base del total de sus percepciones y no solo sobre el salario base. Por ejemplo, un director general, ¿cuánto gana? ¿80,000, 90,000 pesos? Un director general debe estar ganando más de 90,000 pesos. Bueno, pongamos 100. ¿Sobre Sí. cuánto tributa el ISSSTE? Sobre un salario base que debe ser aproximadamente de 30,000. Pues es muy poquito. Y los otros 70 Claro. son por otro concepto.
exactamente, lo que nosotros planteamos es que los de arriba paguen un poquito más, sería un 2% más, para ayudar a los de abajo. Una medida totalmente justa y además en el sentido de la progresividad que existe en la cuestión fiscal, ¿no? Gana 100, tributas o la carga social les corresponde a 100, no a eso. Pues bueno, director, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, mi estimado Leonardo. Por lo pronto sí quiero reafirmar, la iniciativa se retiró, la presidenta lo ofreció y lo cumplió inmediatamente. Bueno. Y por otro lado, congeló la edad de 58 años. La edad mínima para jubilarse, no va a seguir aumentando, y también manifestó su disposición para seguir haciendo los estudios necesarios para el tema de reformas en materia de pensiones. Entonces, bueno, hay un planteamiento muy bueno de la presidenta. A eso agrégale que se beneficiará a los acreditados de FOBISTE vía decretos administrativos. O sea, es un buen planteamiento el que está haciendo la presidenta de la República. Muy bien, pues Martín, muchas gracias nuevamente por la conversación. Ahí tiene el director del ISSSTE explicando por qué razón el gobierno retira la propuesta que el propio gobierno había planteado.